Psicología Laboral con Perspectiva de Género, integrante del Comité de Género WIM Argentina. Y ellas eran las encargadas de contarnos sobre los procesos de selección de nuevos talentos con perspectiva de género. Así que las presenté al revés, pero le vamos a dar la palabra primero a Alejandra, quien va a abrir este encuentro con su exposición. Ale, contame si se ve bien la presentación y la pongo en pantalla completa. Bien. Espectacular. Bueno. Bien, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias. Me da mucha felicidad poder hablar de este tema. Yo desde el 2005 como psicóloga hago selección de personal y cuando logré incorporar el tema de la perspectiva de género cambió todo en cuanto a, digamos, a la forma del abordaje tanto de los procesos de selección como el acompañamiento dentro de las empresas. Espero si hay gente de empresas o gente que esté buscando trabajo, tener esas dos puntas, pensar en perspectiva de género es una necesidad para poder realmente lograr achicar la brecha, ¿no? Una brecha que implica todo un impacto socioeconómico a nivel mundial y en los hábitos, digamos, sociales que nosotros tenemos. De acuerdo, vamos a ver la próxima imagen. De acuerdo al registro... Perdón que te interrumpa, un detalle que quería agregar, que lo habíamos conversado recién. Van a estar abiertas la posibilidad de realizar comentarios o preguntas. Les pedimos a todos que las dejen en comentarios. Por favor. Y yo las vamos a estar moderando al cierre de cada presentación. Así que sí, para que tengan en cuenta que después pueden hacer las consultas que sean... Totalmente. Para este encuentro o como para futuros encuentros es importante que sea lo más interactivo posible. Gracias, Jimé. Como decíamos, de acuerdo al informe de OIT, ¿sí? Nosotros en el 2020 tuvimos una involución a nivel mundial, ¿sí? Tanto en Latinoamérica como en el Caribe, de un 5%, que es muchísimo. Si queremos pensar que la brecha... Jimé, ¿vos podés pasar la próxima imagen? Si queremos pensar, ¿no? que en toda la década del 90 nos llevó toda la década para lograr un 41% de incremento de la actividad, este retroceso del 5% realmente es muy grave. Y por eso es importante trabajar con una perspectiva de género. ¿Qué significa trabajar con una perspectiva de género? Porque una de las chicas que se había conectado en LinkedIn, no sé si está... Furcade Mercedes, ella decía que se trata de hablar de hombres y mujeres únicamente, y no, hablar de género es de hablar de otras cosas. Y me está congelada la presentación, yo no veo cambio de imagen. Hablar de género, sí, implica hablar de diversidades, y las diversidades no solamente es de género masculino, femenino, este binarismo que lo vamos a poder ver, sino que se trata también de hablar de cuestiones funcionales. Cuando decimos funcionales es muy amplio, esto es interesantísimo como paradigma que estamos a través a nivel social. Lo funcional remite tanto a lo motriz, a lo físico, a lo auditivo, ¿sí? A lo visual. Y acá hay un punto que es importante como psicóloga, bueno, que antes no se incorporaba. Dentro de lo funcional también se toman cuestiones psíquicas y psicológicas. Entonces el espectro es mucho más grande. Tener en cuenta desde la minería, digamos, que estamos totalmente atravesados por distintos contextos, que lo antropológico forma parte de la diversidad al momento de seleccionar, tener en cuenta cuáles son las variables culturales que esa persona tiene, cuáles son los conceptos sociales que tiene con respecto al trabajo, muchos de nosotros lo sabemos, tanto las empresas que quieren trabajar en campo como las personas que están buscando trabajo. Y esto que dijimos, el título es esto de 360, de hacer una mirada integral, es en estas variables de diversidad, yo me paro en el centro de este 360, o sea, yo formo parte de esto y cuando voy a una entrevista o cuando selecciono a alguien, estoy totalmente atravesado por estas variables, ¿no? Que son, como les decía, lo generacional, que era lo que me preguntaba, que hablaba de lo que es el edadismo, cómo impacta, digamos, la edad en la búsqueda de trabajo o en la creación de proyectos personales. Eso es importante a tener en cuenta.
porque contamos ante esta nueva mirada de género con muchos cursos, capacitaciones y recursos para sentirnos mucho más posicionados y, como decimos, empoderados, con mayores capacidades para poder afrontar desafíos. Y también si yo como empresa tomo el desafío de incorporar otro tipo de diversidades a mi espacio laboral, también voy a tener el apoyo, tanto de capacitaciones de WIM, por ejemplo, brindamos capacitaciones que ayuden en procesos de conocimiento, sensibilización, para que las personas tengan más elementos y todos estén más seguros, tanto la empresa como el que ingresa, porque es garantizar condiciones laborales mucho más justas, ¿sí? Y cuidadas, sobre todo el tema del cuidado. Cuando hablamos de cuidados, estamos hablando también de políticas de empresa. Las políticas de empresa nos ayudan a nosotros a poder pensar estrategias y formas de vivir lo cotidiano laboral desde una forma mucho más creativa, diversa y productiva. Eso Laura nos va a contar un poco, ¿no? Con respecto a cómo se buscan los talentos, cómo es el impacto de la búsqueda y cómo a través de las selecciones se empiezan a generar distintos contratos que debemos realmente entender que están totalmente atravesados por cuestiones subjetivas, como es el concepto que nos aporta género con diversidad. ¿Pasamos a la próxima? Esto de diversidad, si quieren, después que lo ampliemos, es un tema muy rico porque nos ayuda a entender de que hay mucho por trabajar, mucho que entender, sobre todo desde la minería, que es un espacio totalmente posible para hombres y mujeres, sobre todo para mujeres, donde antes un espacio que fue totalmente masculinizado, como es la minería, hoy no. Estamos trabajando arduamente desde WIM para que esto no sea así, para que sea entendido desde otro lugar, que esta representación de lugares no posibles hoy sí lo son, y por eso estamos trabajando en esto, ¿no? De pensar, bueno, ¿cómo afronto yo una selección de personal? ¿Cómo me acerco yo venciendo todos los prejuicios y muchas veces los sesgos que se encuentran con respecto a ser hombre o ser mujer? Si querés podemos pasar a otra imagen. Dentro de este paradigma en el cual... ¿Sí? ¿Hay alguna consulta que quieren hacer? Hacer barullo. ¿Vamos bien hasta ahora? Yuya. Tengo cara de india. Soy Les vamos a pedir a las participantes, por favor, que silencien sus micrófonos. Ah, sí, por favor. Pensé que estaban haciendo una pregunta. No, así decíamos que el tema de los estereotipos y los sesgos condicionan muchas veces a las personas al momento de la búsqueda de trabajo o al momento de conformar equipos de trabajo, ¿no? O cuando yo voy a pensar una selección de personal o voy a afrontar una búsqueda como empresa, está bueno asumir cuáles son los sesgos, cuáles son los prejuicios que tenemos como grupo para luego resolverlos. Si yo no veo esa dificultad, si no veo esa predisposición en mí, no la voy a poder cambiar. Nosotros culturalmente nos han dividido por un modelo biologicista en femenino, masculino, hombre, mujer, con atributos como demasiados condicionados. Si es mujer, ¿sí? Se piensa que es más emocional, que no tiene la capacidad de resolver no puede hacer trabajos fuertes, que como es más lábil, más inestable, que generalmente el tipo de carreras que hacemos están asociadas a servicios, ¿sí? Como puede ser el cuidado de personas, la parte educativa, condicionando la forma en que yo miro y convoco a una mujer a mi trabajo, ¿sí? Entonces, en cambio, el varón en oposición está visto como más duro, racional, como que puede tomar decisiones de una forma que no siempre es así. Entonces, tenemos que ver cómo podemos trabajar desde la búsqueda de personas. La próxima. Perdón. El punto de los sesgos es interesantísimo porque a veces aún trabajando estas temáticas uno cree superar un montón de limitaciones y después nos damos cuenta que no. En la forma que hablamos, que pensamos y que nos dirigimos al otro, mostramos un montón de hábitos aprendidos o formas de solucionar socialmente las situaciones que están totalmente teñidas
por los aprendizajes sociales que hemos vivido. Entonces, es importante vencer esos prejuicios y poder trabajarlos. Trabajarlos lleva un tiempo, por eso esto de poder, este tipo de capacitaciones, ¿sí? Que yo les invito a que busquen dentro de Nación, hay propuestas de capacitación, textos, lecturas muy buenas para poder profundizar en la temática, porque es un ejercicio que se tiene que mantener a través del tiempo, no es algo que lo vamos a remediar. Por eso los objetivos de desarrollo sostenible los plantean 2030, porque nos va a llevar mucho tiempo estas modificaciones. ¿Quieres pasar la próxima imagen? Me gustaría, si alguien quiere comentar algo, ¿qué opinan de lo que vamos hablando? Porque si no queda como un monólogo. ¿A alguien le gustaría agregar algo? Sí, buen día, Jocelyn de Colgate. Quería saber, cuando hablas de buscar recursos en Nación, porque nosotros tenemos un comité de diversidad, me gustaría compartir con ellos recursos, material de lectura, sí. Entonces quería saber dónde buscar. En la Secretaría de Minería, la parte de género, hay un departamento especial, chicas muy capacitadas y además que les interesa mucho conocer las realidades de distintos lugares, son muy abiertas, y se puede buscar en la web, hay distintos cursos y talleres para inscribirse permanentemente, se están dando, y se invita, por ejemplo, sobre liderazgo, la parte de organización de grupos, y se da mucho material teórico sobre lo que es sesgos y buenas prácticas. Se está trabajando mucho desde una perspectiva transversal para tomar todo lo que tenga que ver, tanto en empresas como en instituciones, la lectura de género para poder mitigar y erradicar hábitos que realmente no atentan a lo que son las buenas prácticas. Entonces, bueno, el acompañamiento y el asesoramiento está abierto, totalmente abierto. De hecho, WIM, toda esta campaña de cerrar la brecha, lo estamos trabajando con Nación y todos junto con CAEM, con otros espacios, pero está bueno contactarnos para poder intercambiar. Pero sí, a través de la web. Muchísimas gracias. Por favor. María. Chao. ¿Alguna otra pregunta? Hay un punto que es importante cuando hablamos de género, que para diferenciar e impacta mucho con el concepto, por ejemplo, de cupo, que es un tema que en este encuentro no lo vamos a hablar porque es amplio y merece su propio espacio, pero hay que distinguir cuando hablamos de género como una construcción subjetiva propia, al género, al sexo biológico, que es el sexo al momento de nacer, eso por un lado. Después lo que es la identidad sexual, cómo yo me identifico más allá de mi sexo biológico, ¿sí? Y también es una construcción totalmente subjetiva. Y la expresión de género, ¿sí? Cómo yo decido expresar, ¿sí? Mi forma, mi elección y también mi objeto de deseo, que es hacia dónde yo canalizo o cuál es mi objeto, mi elección sexual, ¿sí? Entonces, esas construcciones, lo que se busca a través de esta perspectiva de género, que todas las personas protegidas por la ley tengamos el derecho a construir nuestras propias elecciones y seamos totalmente respetados y contenidos dentro de una política de empresa sobre pautas sociales que hagan que ese ejercicio sea plenamente libre, ¿no? Digo que eso también tiene que ver entender que cuando nosotros hacemos una selección de personal, tenemos que ser totalmente respetuosos en el cómo abordamos el proceso de selección y que cuando yo voy a ser seleccionado y tengo mi construcción personal, también tengo mis derechos de qué responder, qué no responder y cómo plantearlo. Acá lo importante son los talentos, las capacidades, las formaciones y todo lo que uno tiene como proceso personal hecho desde lo laboral y también desde los estudios, lo académico. Con respecto a los talentos, me parece importante, si Laura le gustaría
continuar porque me parece que la selección de personal como punto, como puerta de encuentro donde se encuentra la política individual y la política del criterio individual y la política empresarial es sumamente importante. El contrato que surge desde ahí es fundamental y clave para trabajar sobre perspectiva de género. Laura, ¿estás vos ahí? Aquí estoy, no sé si me escuchan, estoy con Sí. algunos problemitas de conexión, pero vamos a tratar de subsanarlos. Gracias, Ale, por la presentación. La verdad que es un tema tan rico, ¿no? Y a mí también me gusta hablar de pluralidad, ¿sí? Bueno, qué lindo ver tanta gente, tantas caras, algunas conocidas, ¿sí? Y en esta charla, precisamente, en este mes particular, ¿no? Tratamos, digamos, con Alejandra de ofrecer información sobre los procesos también de selección con perspectiva de género, que es un aspecto que quizás no se le presta atención suficiente, pero que de hecho es la puerta de entrada de las trabajadoras y trabajadores en la empresa y como tal es decisivo. Ahora, pero antes de ir a esta temática específica, como bien lo habló y lo comentó Alejandra, hay ciertas pautas, hay ciertos hitos que hay que tener en cuenta en un proceso de selección. Me gustaría tratar un tema que es sumamente importante y que lo considero como la punta del hilo, ¿no? El talento. ¿Es la clave del éxito empresarial? Constantemente escuchamos hablar de diversidad, flexibilidad, creatividad, innovación, adaptación, como conceptos muy ligados al mundo empresarial, como características que debe tener la empresa hoy en día y que están asociadas a las personas que son precisamente la clave del éxito corporativo. ¿Y saben cuál es digamos, el factor diferencial entre empresas de un mismo sector? La respuesta está en el equipo humano, concretamente en el talento de las personas. Son las empresas basadas en el talento las que obtienen los mejores resultados. Y aquí creo que respondemos la pregunta inicial, ¿sí? Que es, ¿el talento, la clave, es la clave del éxito empresarial? Claro que sí. Por esto mismo, también vamos a decir, digamos, que la empresa necesita el talento de mujeres y hombres para ser más competitiva, siendo fundamental la incorporación de estas en la estrategia de desarrollo del talento de la empresa desde el inicio. Esto es, desde el proceso de selección. Pero, ¿qué es el talento? ¿Cómo identificarlo? A ver, dicho de otra forma, ¿qué debe buscar la empresa en sus profesionales? Si vamos a una definición, digamos, específica, bueno, sabemos que el talento es una suma de conocimientos técnicos, habilidades, actitudes o competencias, ¿sí? Como lo podemos llamar, de personas obviamente motivadas y comprometidas con el logro de los resultados de la empresa. Por lo tanto, el talento implica conocimiento, emoción, compromiso, acción y cambio, además de aportar un valor añadido que enriquece la perspectiva empresarial. No sé qué opinan, pero obviamente que las personas con talento son capaces de tomar decisiones y asumir la responsabilidad en el logro de resultados. Actúan como socios de la entidad, ¿sí? Porque también hay una parte de sí donde va a alinear sus objetivos personales con los objetivos de la empresa, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y creo que eso es lo que hoy en día, digamos, como empresa uno intenta buscar, ¿sí? Y es fundamental ese compromiso para todo lo que se intente desarrollar desde el inicio. Tengamos en cuenta, a ver, ¿por qué traté de hablar de talento?
en su momento. ¿Por qué inicio con esta palabra, digamos, antes de comenzar a hablar de todo un proceso de selección, ¿sí? Con perspectiva de género? Como dijimos antes, el talento es la clave. Hoy la perspectiva está en el talento, no en el género, ¿sí? Digamos, introduje esta temática como para darles a entender que hoy, en un proceso de selección, tenemos que mirar precisamente qué es lo que buscamos de ese perfil, qué talento es lo que necesitamos y queremos incorporar. Valorar, digamos, ese perfil desde sus competencias, ¿sí? De lo que necesitamos, de lo que puede aportar y de lo que como empresa podemos también aportarle y acompañar en ese desarrollo. Tengamos en cuenta, digamos, que las mujeres hoy por hoy constituyen la mitad de la población y cada vez están más presentes en el mundo laboral. Y son una poderosa fuerza de consumo, lo cual da cuenta de las importantes transformaciones sociales que han protagonizado, que es un poco lo que venía contándonos un poco Ale. Y no visibilizar o subordinar a las mujeres precisamente supone para la empresa del siglo XXI desperdiciar la mitad del talento humano y perder el potencial de la diversidad. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Se escucha muy bien. Sí, Lau, se escucha, perdón, se había cortado la transmisión. Siguiendo con la temática. ¿Está todo ok? Sí. Ok. Siguiendo con la temática, yo creo que nos deberíamos preguntar, ¿no? Desde el lado, acá les hablo más del lado desde recursos humanos, desde un selector, digamos, ¿cuál es el diseño de selección por ahí que la empresa puede emplear? Precisamente en lo que refiere al diseño general, se cabe aclarar que la premisa de improvisación queda descartada, ¿sí? La empresa debe establecer algunos procedimientos y sistemas formalizados, estandarizados, que garanticen, ¿sí? Que cada etapa del proceso se realiza de manera ordenada, que sea objetiva y que respete y promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La igualdad de trato y oportunidades como valor esencial para la empresa debe estar presente desde el inicio y ser asumida e impulsada, obviamente, de los órganos de dirección. ¿Qué les quiero decir? Que de esta forma, digamos, incorporar la perspectiva de igualdad de trato y oportunidades consiste en la inclusión de una serie de pautas en las distintas fases del proceso. Si uno piensa en un proceso de selección, sabemos que siempre hay fases previas, fases operativas y fases de incorporación, ¿sí? Bueno, ¿qué pautas tenemos que tener en cuenta en una fase previa? Primero y principal, tener una definición neutra del puesto del trabajo y perfil profesional. La definición y la descripción del puesto de trabajo tiene que realizarse de forma objetiva y neutra. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, que esto va a significar definir oportunamente el puesto de manera completa, sin obviar ninguna de las capacidades y competencias requeridas, para poder identificar, digamos, después en el perfil. Por ejemplo, puede suceder, digamos, que en puestos feminizados, digamos, se asocien parte de las habilidades requeridas al hecho de ser mujer. Habilidades personales innatas, ¿eh? En lugar de identificarlas como competencias profesionales que son. Y una vez identificadas, estas deben especificarse de modo objetivo, sin que su descripción deje entrever estereotipos de género, evitando cualquier tipo de connotación que las asocie como propias de mujer u hombre exclusivamente. Otra hito o particularidad, si quieren llamarlo, al momento, digamos, de hacer esta revisión en el proceso, tiene que ver también con la descripción
de los requisitos del puesto y perfil de trabajo ajustado a las necesidades reales, ¿sí? Ya sea hoy estando trabajando en una empresa o como consultora, porque acá veo muchas caras obviamente de personas que están trabajando con consultoras de forma tercerizada para los clientes, ¿sí? De ambos lugares, la mirada, las exigencias y requisitos para el puesto y el perfil tienen que ser los precisos, ni más ni menos, ¿sí? Y obviamente, si se requieren habilidades personales específicas, indicarlo oportunamente, desde el inicio. También tenemos que tener en cuenta la valoración de la experiencia práctica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esto siempre y cuando, en la medida de lo posible, ¿no? Hablamos en este caso, de equivalencias que permitan admitir competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia práctica. ¿A qué me refiero? ¿Qué ejemplos? Supónganse cuando me piden para un determinado puesto ciertas competencias y uno va a estar evaluando también si tuvo un trabajo voluntario y ahí podemos evaluar esa competencia, si realizó un trabajo doméstico. O sea, hay muchas experiencias, digamos, previas que no hacen a una currícula profesional, pero que están aportando. Y es una forma de reconocer también el trabajo no remunerado que con mayor frecuencia pueden realizar las mujeres, ¿sí? Y que hablan, digamos, también de estas competencias y talento que buscamos. ¿Qué otro punto es importante, sí, de tener en cuenta? Y es la redacción de la convocatoria. Que a veces uno desde selección no lo tiene en cuenta, pero o se pasan, digamos, palabras, imágenes, pero que las mismas dicen mucho. Y hoy por hoy la redacción de la convocatoria con un lenguaje e imágenes neutro e inclusivo aportan muchísimo. Y más allá del mensaje, la convocatoria también es una carta de presentación de la empresa contratante. Y como tal constituye una oportunidad, aprovechada o perdida, según se haga, pero demostrar y demostrar que la igualdad es un valor importante para la empresa. Como a su vez, si sumamos, pensando en todo el proceso, ¿sí? La elección de canales de comunicación incluyentes. ¿Cuántas veces al difundir un aviso, ¿sí? O una postulación interna, ¿sí? Se suele hacer en un canal y obviamos de que este tiene que estar con una promoción de igualdad, ¿sí? Que sea en un canal adecuado. Y que digamos, la oferta internamente de estos puestos debe comunicarse por igual a todo el público, ¿sí? Para que la misma, digamos, tenga igualdad de oportunidades y que de esa manera, a su vez, que es otro punto fundamental, nos ayude también con la conformación de equipos de selección mixtos. Hablamos hace un ratito, decíamos que obviamente las mujeres ocupan el 50% de la población, ¿sí? Que si uno, digamos, no está incluyendo, digamos, estos equipos mixtos, ¿cuánto talento se pierde? Hoy, digamos, conformar equipos de selección compuestos por mujeres y hombres puede contribuir a que los resultados influyan, pero con mayor facilidad, en la perspectiva de género. En cualquier caso, de poco va a servir, digamos, este carácter mixto si, como ya se ha sugerido, digamos, no se proporciona formación o sensibilización adecuadas a estas personas sobre igualdad de trato y oportunidades. Otro punto importante en el proceso y que creo que por ahí no podemos obviar, tiene que ver con precisamente la igualdad, o mejor dicho, la evaluación en igualdad de oportunidades. Es uno de los modos de garantizar la igualdad de oportunidades, tener este análisis y hacer una comparación de las candidaturas, digamos, de forma ciega,
sin visualizar los datos de identificación personal, hasta realizada la evaluación. Esto puede ser útil inclusive en esa etapa de preselección, ¿sí? Pero también en etapas posteriores. En algunas empresas realmente se ha hecho esta instancia, a veces se puede utilizar mediante formularios ciegos, y ahí la verdad que tuve la experiencia de participar y realmente es muy rico, ¿no? Porque uno no ve a mujer-hombre, ve, digamos, qué es todas las competencias y el perfil ideal para esa posición. Y ha sido realmente una experiencia rica. Por eso traté de sumarlo, digamos, como un ítem importante, porque jugar de esta forma ciega, estamos viendo el talento directamente. Sumado a esto, con lo que venimos hablando de estas evaluaciones, de cómo hacerlo, digamos, de forma ciega, no nos olvidemos que también la realización de las pruebas de selección que solemos hacer, tienen que ser imparciales. Las pruebas de selección han de corresponderse con las funciones del puesto de trabajo en cuestión, ser objetivas y evitar sesgos que deriven en resultados no incluyentes. Y por ende, la entrevista debe ser personal y objetiva. La objetividad, cuando hablamos de objetividad, lo planteo, ¿no?, como una pauta que marca el desarrollo de las entrevistas personales. Y una forma de garantizarla, yo creo que es contar a veces con un cuestionario, digamos, la forma que nos podemos ayudar, o una guía que la podemos establecer previamente, y que centre la valoración en aquellas cuestiones relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo. La valoración de cada candidato, me gustaría después escucharlo, ¿no? Pero a mi entender, y lo que siempre me ayudó, prefiero hacerlo por escrito, ¿sí? Para que de esa manera yo después pueda visualizar, ¿sí?, tener reflejados esos criterios, que sean cuantificables, evitando, si no hice ninguna anotación, cualquier interpretación subjetiva y cualquier estereotipo de género. ¿Sí? Ahí fuimos como haciendo un mix entre, por ahí, pautas que considerando, digamos, desde todo el proceso de la etapa inicial, desde una fase previa, en una fase netamente operativa. Creo que hay dos instancias que son fundamentales en el momento de la incorporación. Y va directamente a una cuestión de negociación en igualdad. Creo que acá, digamos, en el caso de que la contratación contemple una fase de negociación, vuelvo a repetir, ya sea desde una consultora de recursos humanos que ofrecemos servicios tercerizados como una empresa, debe tenerse en cuenta especialmente el criterio de igualdad. De hecho, por su situación en el mercado laboral, digamos, pensando en las mujeres, a veces pueden mostrarse más conformistas a la hora de negociar por su salario inicial. Por X razón, sabemos que a veces van a dar prioridad a estar en sus casas, a estar, digamos, tener más tiempo con sus hijos, por lo que fuera. Pero esto se suele dar. Y desde este lugar, digamos, la empresa siempre debe guiarse por el principio, digamos, de igual a valor aportado, debe corresponder la misma remuneración. Y algo no menor, que hace referida también a cómo es el ingreso. ¿Cuál es la acogida en igualdad de oportunidades a estas personas? Pensemos en ambientes, espacios, equipos, ¿sí? Y en la incorporación,
igual que en las fases anteriores, la empresa debe actuar bajo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. La persona que se incorpora a la empresa, ya sea mujer o hombre, debe recibir y percibir igualdad de trato. Un clima integrador para mujeres y hombres es el reflejo de que la empresa ha incorporado el valor de igualdad de oportunidades a la cultura corporativa, hecho que fomenta la innovación y la competitividad que hablamos al inicio. Todo eso va a favorecer el trabajo en equipo, el cual es vital para el éxito de toda organización. Traté, digamos, de resumir muy brevemente, digamos, porque acá se abren muchos temas, en relación, digamos, a qué considerar en estos procesos. Traté de darle por ahí un poco mi visión en relación a, me ha tocado en ciertas situaciones como candidato, ¿sí? Hablarlo del lugar de empresa, ¿sí? ¿Y qué es lo que se espera? Sería genial compartir experiencias, que me cuenten cómo lo han sentido, digamos, cómo han vivido estos procesos de selección en algún momento, pensando desde este lugar, como dijimos al inicio, pensándonos como talento, ¿sí? No por una cuestión de género, como talento participando en un proceso. ¿Qué es lo que mejorarían de esa experiencia que tuvieron? ¿Qué es lo que agregarían desde el lado de empresa o de persona que participó en un proceso? ¿Cómo lo ven? Están todos muy tímidos, ¿eh? Bueno, pueden igual utilizar el chat para contarnos alguna anécdota. A mí me encanta siempre hablar de oportunidades de mejora, ¿sí? Porque todas estas modificaciones, como dijimos, se vienen dando hace mucho tiempo, pero aún así las oportunidades de igualdad, en muchos casos, digamos, la mujer hoy no tenemos los resultados o los indicadores que quisiéramos, ¿sí? Hay que trabajar mucho y hay que trabajar en estereotipos, en sesgos, como había hablado Ale en su momento. Em, pero creo que compartir todo esto, uno aporta la creatividad, ¿sí? Y desde nuestro lugar, por más pequeño, como yo siempre digo, y a veces traigo alguna anécdota, digamos, familiar, que a veces con mi hijo mismo, a veces le digo, por más chiquito que a vos te parezca lo que estás haciendo, es un cambio fundamental en el mundo, ¿sí? Entonces, me gustaría escucharlos desde ese lugar, porque creo que de a poco las cosas se pueden ir modificando y se puede ir generando otra visión también. Bueno, compartí mi visión, cuáles son... Laura, Sí, ¿vale? me quedé pensando, esto que decís último, que me pareció sumamente interesante, ¿no? Esto que se trabaja. Hay cuestiones, sobre todo si hay alguien que tal vez esté participando, que esté en búsqueda laboral o para una persona que quiere emprender, no hay que limitarse y quedarse con un concepto a lo mejor errado o limitado de uno mismo, o a veces hay conceptos que pueden inhibir, como decir esto de talento, pero es algo a trabajar. Muchas veces uno puede buscar apoyo o soporte de profesionales para repensarse en el cómo abordar, inclusive cómo hacer un plan de carrera dentro del propio espacio laboral, ¿no? Hay muchas cosas que esto sí se trabaja y es posible, como decís vos, a través de pequeños pasos modificarlo. Es no quedarnos paralizados, al contrario, buscar todos los recursos para estar en movimiento. Me parece que es muy alentador lo que has planteado. Eso no. Bueno, gracias. Gente, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Carla? ¿Querés? Sí, me parece interesante también sumar, digamos, un plan de capacitación en género, en diversidad, para que las personas que están encargadas de selección puedan abrir también un poco la mente y no limitarse por ahí
en un relevamiento de perfil a X y puntos importantes, sino como decir, a ver, ¿qué me cambia? Por ejemplo, abrir un poquito más el abanico de posibilidades en cuanto a un candidato. Y bueno, igualmente los candidatos también siempre estar, esta de la parte, digamos, de selección y de la parte de candidata que me ha tocado, digamos, también decir, a ver, ¿cómo puedo yo sumar valor a mi talento para, pero bueno, es algo muy individual de cada una, ¿no? Eso. Sí, pero no es menor lo que decís. Y también está esta cuestión, no sé si les ha pasado en algún momento, donde hay posiciones, lo que hablaban bueno, en uno de los puntos, ¿no? De tener en cuenta, obviamente, al relevar el perfil, ciertas características y competencias del puesto, ¿no? Pero en ciertos lugares, a veces equipos o empresas, nos encontramos donde el género ya está definido, ¿sí? Y ya sabemos a veces que es osado, digamos, a veces jugar con la presentación de, sea al revés, ya sea pensando en que a lo mejor se está pensando en un hombre o una mujer, pero a veces es osado y decir, ¿qué hago? ¿Realmente tengo este perfil que cumple con todo, no solo en competencias técnicas, sino habilidades, y se va a adaptar genial a la cultura de esta empresa? Pero no va con lo que tenemos relevado el perfil. Y creo que también desde ahí, de nuestro lugar, es también tener esta función de asesor, de dar esta visión, digamos, a la persona, digamos, que está buscando, digamos, este talento, mostrarlo como tal, mostrarlo y poder vender de cierta manera, digamos, este perfil por lo que es, por el talento que tiene, por lo que le puede aportar, ¿sí? Y ayudarlos a acompañar, digamos, a lo mejor en esta integración, si a lo mejor es todo un equipo de hombres o al revés, de que la inserción de esta persona, ¿sí?, sea lo más adecuada posible. Es lo que decíamos antes, las empresas, digamos, la improvisación no, hay que acompañar a los equipos, hay que capacitarlos, hay que generar a veces, precisamente para formar estos equipos mixtos, pensar desde el espacio que va a ocupar, poner pautas, ¿sí? Hasta de conducta, ¿sí? Porque son importantes para la convivencia, ¿eh? A mí me Por parece, eso, Laura, perdón, ¿no? Esto de sí. animarnos, como planteaba la chica recién, esto de animarnos un poquito más, esto, ¿qué nos suma? Nos suma esto de un espacio, una mirada de inclusión, nos suma mayor creatividad, más posibilidades de flexibilidad en cuanto al qué hacer, al cómo hacerlo, pero también creo que de a poco un desafío actual es animarnos a pensar no solamente en este binario hombre-mujer, sino esto de entender que hay diversidades y también en las comunidades hay que abrir espacios a estas diversidades. Y muchas empresas están abiertas a hacerlos y las que estén en un programa bien planificado, pensar cómo pensar esa integración, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y suma mucho en tanto a nivel interno como la mirada y la aceptación externa hacia la compañía. Socialmente está comprobado que trabajar desde una perspectiva de género tiene un mayor impacto de aceptación, también hace que no solamente el ingreso, sino la retención del capital humano sea mayor. Entonces, es mucho lo que hay por ganar. Si bien es arriesgado y creo que los riesgos se disminuyen, obviamente cuando uno lo hace de una forma muy organizada, planificada, y como estamos haciendo, ¿no? Esto de animarse a estudiarlo, analizarlo. Pero tenemos mucho por ganar con esa mirada. Me parece como que es importante. Sí, y hay muchas empresas que se han sumado, ¿sí? Muchas. Sin dar nombres, han hecho muchas acciones. Totalmente. A ver, Hay dos comparto, manitos sí. levantadas. Ay, Hay dos perdón, no manitos lo vi. levantadas. Laura, Feli. Romina. Y después felicita. Ok, genial por avisarme porque no los veo a todos, así que genial. Feli, ¿felicitas? Hola, ¿cómo andan? Bueno,
Estaba esperando porque había alguien que había levantado antes que yo la mano, entonces nada, no me Perdón. quería colar. pero bueno, arranco yo. Sí, estoy súper de acuerdo. Lau, te conozco como líder, también me parece que además de la diversidad de género, también, no sé, tiene que ver con esta diversidad de la franja etaria, que también es un problema a la hora de selección, tanto las personas muy jóvenes o pasado tal edad, que también de alguna forma quedan por fuera, cuando en realidad los talentos se pueden ver desde otro lado. Me pasó, yo hace muy poco que estoy en selección, o sea, todavía no llevo un año, y cuando entré a mi primer trabajo, que fue como selectora freelancer, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo que alguien me haya dado trabajo. Porque no sabía para nada, yo sabía que era lo que quería hacer porque conocía gente que lo hacía y me había hecho un par de cursos, pero no había tenido nunca un trabajo. Y lo tuve y 3 meses después me llaman de Byton y cuando dije que me iba del otro lugar, que era freelancer, justamente la persona que me seleccionó me dijo, realmente me están quitando un talento, y habló de talento, este concepto que hablaba, no por tirarme flores, queda como súper raro que lo esté diciendo, pero me pareció como muy, a mí me marcó muchísimo eso, porque realmente ella vio en mí algo que no tenía que ver con mi currículum o con mi experiencia, sino como algo que podía aportar a la empresa. Y lo mismo, Marce, que fue quien me seleccionó a mí para Byton. La experiencia, mi currículum no era el mejor, pero alguien confió en mí y espero poder hacer la diferencia acá adentro. O sea, me siento parte en eso. Vio tus habilidades y tus competencias y que desde qué lugar Sí, podías aportar. tal cual. ¿Mm? Que no es Laura, menor. perdón, Hola. si necesitas, está Romina Vilanova también, que quiere hacer una ¿Sí? consulta. Romina, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Sí, yo lo único que, más que consulta, quería opinar porque en mi trabajo anterior justamente participé de un programa de integración de diversidad, que es un programa que existe en la actualidad, que se lleva a cabo, que se llama COPI, que lo maneja el gobierno de la ciudad. Yo estaba en la jefatura de gabinete y manejamos ese sistema de integración, el cual era igual, digamos, igual talento, igualdad de capacidad, igualdad de condiciones. Al principio fue muy terrible aplicarlo por todos los prejuicios que tenía digamos, el resto, ¿no? Como que el cambio cultural tuvo que empezar desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Todos teníamos que ponernos a pensar diferente. Desde el lado de cómo poder reestructurar las oficinas para que pueda entrar un discapacitado, hasta cómo tener de un compañero a alguien que tenía una identidad de género diferente y respetar, digamos, cómo quisiera llamarse o cómo o quisiera venir vestido. Todo eso costó muchísimo tiempo hasta que lo pudimos incorporar. Y después, por supuesto, que el programa en lo que consistía era que siempre había prioridad en igualdad de capacidad, siempre se les daba prioridad a quienes tenían algo distinto. El tema es que en este cambio hubo que aplicar un montón de, digamos, valga la redundancia, de cambios culturales dentro de nuestra estructura mental. Porque si bien todos decíamos, sí, qué bien, qué fantástico, después cuando había que abordar el trabajar con alguien diferente para nosotros, era un tema. Y no era un tema digamos, de discriminación, era un tema de, ¿y por qué yo, que tengo la misma capacidad, no me dan prioridad? Porque ellos sí, nosotros no. O sea, se volvió como un enfrentamiento. Y con el paso de los años se pudo integrar, llevó mucho tiempo, llevó, repito, un cambio de pensamiento, empezar a mirar desde el por qué no nos juntamos, desde que el hombre y la mujer y la igualdad tengan que ver con una igualdad respetada, porque siempre se dice, sí, tenemos la misma igualdad, y después ganamos menos, y después cuando uno se enfrenta a un hombre que es un líder o un jefe, ya te pone como, digamos, hay un prejuicio de tu opinión, de que si, hasta había un prejuicio donde yo trabajaba, si venías de la UCA o de la UBA, a ese nivel.
O sea, los que hablábamos de la UBA era como que hablábamos partidariamente y los que venían de la UCA hablaban era como que no se podía entender hasta eso. Y bueno, mi experiencia, lo que yo quería dejar con esto, que es más que nada quería dejar una reflexión, no hacer una pregunta, era que esto tiene que ser muy paulatino, lleva un proceso interno, o sea, cuestionamientos propios, esto de que realmente estoy abierto a enfrentarme con aceptar lo diferente, que la diversidad forme parte de mi empleo y de mi día a día en mi casa, con mis hijos, con mis opiniones, porque cuando yo tengo 3 chicos, cuando hay una opinión sobre algo, ellos están alertas a qué voy a opinar yo sobre temas de diversidad, porque ellos vienen con una mente mucho más abierta, entonces me están escuchando como diciendo, a ver, ojo con lo que vas a decir, y esto me ha pasado. Entonces creo que esta reunión me parece fantástica, y en recursos humanos creo que es un cuestionamiento interno primero de si nosotros estamos capacitados para poder afrontar esto y después integrarlo. Y una vez que se integra, y esto María Laura, vos como psicóloga lo debes saber 100 veces más que yo, una vez que uno lo integra y lo incorpora, ya es como que se va por default, o sea, automáticamente uno entra en la funcionalidad de una sociedad con la diversidad que ya no es tema, ya pasa a ser parte. Y creo que esto nos implica cuestionarnos, no sé, interpelarnos. Yo que soy una generación del 1978, 80, para sacar un par de años, es una generación que está en el medio entre muchas cosas conservadoras y los que vienen súper open mind, y tenemos un montón de veces la ambigüedad de ponernos en muchos temas muy, muy abiertos, y en otros me salgo en 1978 y digo cualquier cosa que no tiene nada que ver. Entonces creo que más allá de las generaciones hay que preguntarse a uno mismo cuántas ganas tengo de ampliar mi mente, de tener digamos, de incorporar esto a mi vida, de que esto ya forme parte, y yo creo que de acá a un tiempo, como todo proceso, se integra en Byton, se integra en una empresa, se integra en tu vida personal y forma parte de uno. Y sobre todo el tema de los prejuicios, lo que contó Feli, me parece súper mágico, porque cuántas veces uno va con un currículum que a lo mejor no es el que quieren ver, o a lo mejor no tenés porque no te da la vida, porque no te da la edad para tener tanta experiencia, porque también pasa que a veces uno no puede tener un currículum gigante si tiene 24 años, porque saliste de la facultad o porque estás en la facultad, y muchas veces es cuestionado el tema de que hay cualidades en la persona, pero lo tiene que corroborar el detrás, y yo entiendo que tiene que haber digamos, un currículum que sostenga, pero a veces hay muchas capacidades que vienen con uno, que forman parte de las cualidades personales de uno, y tienen que ser tomadas en cuenta como, yo lo llamo valor agregado. Hace un tiempito en una reunión acá en Byton y dije, yo puedo tener muchas capacidades y muchas debilidades, pero lo que tengo es un valor agregado que le pongo a mi trabajo, que lo pongo acá y lo pongo en la otra empresa que estaré y en la que estuve. Viene conmigo. Y eso tiene que verse, o sea, sobre todo los que seleccionan, no es mi posición en Byton, los que toman gente, si esa persona tiene como viene con un IVA, para mí hay que dar oportunidades, porque de ahí despegan talentos, no todos los talentos del mundo, y pueden irse no quiero ponerme a hablar de Bill Gates, pero no todos los talentos del mundo han sido iluminados y con currículums detrás. A veces los talentos vienen y de alguna manera se desarrollan. Nada, eso. Seguro, Romy, por eso hablábamos también de que ¿Está congelado? Bien. Quedó congelado el chat de María Laura, sí. Bien, bueno, mientras que María Laura se conecta, a mí me parece que esto que planteaban sobre la tolerancia, ¿no? Esto de que lleva un tiempo, la aceptación, y animarnos a entender que nos vamos a equivocar y que hay cosas que vamos a preguntar o vamos a señalar, que tal vez esto de animarnos a decir que generacionalmente estamos posicionados de un modo distinto, la comunicación y la tolerancia al error del otro y al error propio es fundamental para lograr un verdadero cambio cultural. Si somos intolerantes entre nosotros, digamos, el cambio no se da. Me pareció muy rico el aporte que hicieron todos.
no sé quién tenía que tomar la palabra de cierre. Tenía la mano levantada también Carolina, y después hay algo interesante para leer en el chat de Marita Ahumada. Sí. Si te Y mil parece, disculpas, que me había perdón. quedado sin internet. Sí, si te Bueno, buen parece, día. Daniel, estaríamos con Carolina y el comentario de Marita, como para ir dándole un cierre a este encuentro, y Aide va a comentar algunos detalles en relación al material. Bueno, ¿cómo están todos? Yo me sumé tarde a la charla de María, pero igualmente escuchando los comentarios pude entender más o menos de dónde viene un poco la temática de hoy. En mi experiencia, digamos, la vida me fue llevando al área de selección de personal. No soy experta, pero bueno, dentro de la compañía que trabajaba, que era una número 1 de la industria farmacéutica, fuimos modificando lo que es a ver, ¿qué buscamos para, o sea, cuál es el objetivo, cuál es el rol que tiene que cumplir la persona que vamos a seleccionar y qué esperamos de esa persona? Y entender que lo que esa persona nos va a proveer va más allá de su género, sea cual sea, y de su edad. Yo algo de lo que empecé a plantear dentro de la compañía es la edad. Porque para mí lo que mueve a la persona es la pasión. Aunque sea una palabra trillada, uno puede ver en las entrevistas, cuando una persona va a trabajar y va a hacer su trabajo correctamente, va a obtener sus resultados, pero no lo va a hacer con pasión, no va a tener ese valor agregado. Y eso, lo digo y se me pone la piel de gallina, es algo que indefectiblemente en cualquier entrevista lo sentís, lo vivís y decís, este lo tiene. Es ese brillo en los ojos de la persona que por ahí viene más de abajo, pero te va a marcar la diferencia. A mí, si me preguntás en lo personal, ¿cuál es tu experiencia? Yo me fui haciendo dentro de una organización por 27 años. El camino me llevó por el camino que fui y que me encanta y demás. Pero si yo lo tengo que demostrar en papel, como comentaban recién, soy licenciada en recursos humanos, soy licenciada en relaciones públicas, pero tengo una experiencia súper amplia en un montón de cosas que me fue llevando a la vida laboral y que por supuesto me encantaron, que para demostrarlo, solamente hablando o en una entrevista, podría llegar, o digamos, en el accionar en sí podría hacerlo. Ahora, hablando de estos cambios culturales, ¿qué veo yo? Una nueva, a ver, hay una presión, hay dos cosas. Tenemos un liderazgo que puede venir de arriba hacia abajo, que acompañe estos cambios culturales que tienen que ver con, no importa el género, no importa la edad, no importa tus limitaciones físicas, sino limita cuál es tu aptitud y tu capacidad para cumplir con ese rol de manera que supere la vara que vos esperás, ¿no? Pero también hay otra presión que va de abajo hacia arriba, que son los más jóvenes. Los más jóvenes ya ingresan a las compañías, estoy hablando en ambientes organizacionales, ya ingresan a las compañías con otra mentalidad. Entonces, eso también hace que empuje y que indefectiblemente hasta las organizaciones más arcaicas, porque yo tengo experiencia en eso, en algún momento tengan que ceder, porque se te van, los talentos se van, porque el dinamismo es tal de los chicos, y me parece bien, porque hay varias miradas. Está la mirada de que el joven quiere ser un gerente ya, pero también está la mirada del joven que se prepara y que es capaz, es lúcido, es hiperinteligente, hiperresolutivo, y que aprenden muy rápido, o sea, tienen muchas herramientas, y más allá del estudio de una universidad, y se mueven, no se quedan como antes, bueno, tengo un trabajo seguro, fijo, esta es mi área segura. No, buscan, van, se desafían constantemente, y eso hace que en algún punto las compañías más tradicionales también tengan que empezar a desafiarse. La pandemia involucró algo que fue, ustedes saben, un antes y un después, que es el híbrido, o la posibilidad de entender que hay tareas que sí y hay tareas que no, se pueden desarrollar de distintas maneras, y que también son beneficios en el empleado, en el empleador, porque un comedor, o el tema de los viáticos, o la persona que ahorra en viaje, ahorra en tiempo, en vez de estar viajando 2 horas, yo esas 2 horas ya las tengo trabajando. Entonces hay muchas cosas que van cambiando, pero yo noto mucho ruido en el área de toda la gente que está cerca del área de recursos humanos, sea cual sea su rol, que me parece que somos como parte de los primeros que tenemos que entrar en esta ola y entender cómo funciona.
Después, el otro desafío es ir sumando adeptos a esta nueva cultura dentro de una organización, sobre todo cuando tenés organizaciones donde son mayoritariamente hombres y donde hay áreas donde solamente van hombres. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con equipos donde en capital y suburbanos eran mixtos y en interior algunos eran hombres. Y cuando había selección me decían, no, porque es mujer. Digo, mira, te voy a decir algo, es la última vez que quiero que me des como herramienta el sustento es mujer, así sea gay. Le digo, me interesa que me des su sustento es qué tiene que no puede cumplir las expectativas que vos decías. No, porque si es mujer, somos todos hombres, van a alterar el equipo. A ver, somos gente adulta, no tiene por qué alterar el equipo. Si altera el equipo, es tu función organizar el equipo para que cada cual se centre en sus objetivos. O sea, y fue el Carolina, no... Perdón, sé que estás embalada, pero quería... primero agradecerte tu mirada, sé que quedan puertas abiertas para que conversemos un montón de temas. Todos los que planteás me parecen más que ricos como para hacer otro encuentro, por ahí más desde la práctica también. Desde ese lugar, desde WIM y desde Byton, sepan que las vamos a acompañar y los podemos acompañar en distintos programas que estamos desarrollando. Y me parece que dejás un montón de temas sobre la mesa como para sentarnos a trabajar, porque hay mucho por desarrollar. Y sobre todo esto que decían Ale y Laura, que los procesos son largos, que a veces para lograr estos cambios, el día a día, semana a semana, tienen su tiempo y no son de un día para el otro. Y vamos a seguir encontrando desafíos en el camino para ponernos a trabajar en conjunto. Así que bueno, les dejo la palabra a Alejandra y a Laura para que hagan el cierre y creo que Aide, si te parece, después podemos contactarnos y acercarles el material para que tengan una base y después podemos seguir trabajando en conjunto sobre eso. Sí, por supuesto, yo aprovecho y bueno, les agradezco a todos, soy Aide Lorriaga de Byton, trabajamos junto a WIM hace un tiempo y bueno, tenemos ahí una serie de proyectos y otras conferencias que vamos a ir llevando a cabo a lo largo del año. Ya estuvimos ahí hablando con Alejandra, con María Laura, con Jimena, muy entusiasmados, son muchos los temas, me parece la verdad que estos espacios nos ayudan a todos. Subiéndome un poco al último comentario de Carolina, creo que está bueno parar, pensar, repensar y esta inquietud desde las organizaciones, desde lo personal, desde el rol que cada uno ocupa en una organización y bueno, eso es un camino, digamos, para recorrer donde está bueno también decir, bueno, sobre esta temática me siento más a gusto, esto quizás no sé cómo abordarlo, hay mucho material, María Alejandra nos compartió información, nosotros también vamos a compartir después la charla y otros contenidos y posiblemente armemos, ya que tenemos todos los datos de los asistentes, los internos, los externos, algún tipo de encuesta como para que quizás la próxima temática la definan ustedes. Así que bueno, agradecerles y ahora les cedo la palabra a Alejandra y a María Laura para el cierre. Bueno, me parece que es me encantó, quiero agradecer la invitación, desde WIM nos gusta, es muy lindo poder intercambiar, es muy valorable. Y lo que dijo Carolina y lo que han dicho las chicas, ¿no? Es tan importante que la gente que está abocada a recursos humanos profundice esta temática, porque a veces nos ha pasado en intervenciones de campo, ¿sí? Que el mayor aliado tiene que ser recursos humanos. Entonces, hay mucha esperanza puesta y mucha responsabilidad en esa acción, tanto de la selección de personal como también en todo lo que sea el acompañamiento de los grupos de trabajo. Y por suerte, Byton está disponible, WIM también, para dar compartir apreciaciones y también, bueno, animarnos a pensar una forma distinta social de estar. Muchas gracias. Bueno, gracias por escucharnos, por compartir sus experiencias. Creo que es una temática donde uno puede estar un día entero conversando, ¿no? Y me gusta el lugar de decir, compartamos experiencia.
porque para mí, y siempre, nunca me voy a cansar de repetirlo con mis equipos, que digo, cuanto más ojos, más oídos y más mentes seamos, más cosas ricas salen. Y voy desde ese lugar. Tratamos de darle una aproximación, digamos, con Ale en relación a una introducción a la temática, qué podemos hacer, pero dentro de un proceso de selección, pero creo que quedó una pata fundamental y que tiene que ver con esto que hablamos a lo último. ¿Cómo nos acercamos con esta temática con los equipos? Ya sea desde recursos humanos, desde la gente, ¿cómo acompañamos? ¿Qué podemos hacer desde ese lugar para acompañar esa transición, digamos, que no es sencilla? Me quedé con ganas de hablar de eso, no sé ustedes, pero por ahí, bueno, es una posible temática, digamos, a futuro para ver entre todos, digamos, qué puede surgir, qué desde nuestro lugar podemos aportar y qué le podemos aportar a la compañía como idea y como les dije antes, esa oportunidad de mejora para sumar, para sumar un cambio, para sumar a esto que buscamos precisamente, como les decía, esa pluralidad, esa innovación, esa autonomía que hoy mucho hablamos de muchas cosas, pero que esto tiene mucho que ver con esas palabras y que llevan obviamente al cambio constante de la empresa. Y como bien lo decías, Carolina, hoy tenemos que estar constantemente transformándonos. No lo hablo desde el lugar de empresa, sino nosotros. Porque hay nuevas generaciones, como bien vos dijiste, con nuevas mentalidades ya, con nuevas, una nueva posición, porque se imponen desde otro lugar y buscan cosas diferentes que congenien, ¿no? Y desde ese lugar tenemos que estar preparados todos, porque esto que hay que hacerlo y hacemos nuestra trayectoria entre todos. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por aportar y bueno, ojalá los pueda ver prontos en otra reunión. Gracias a todos. Jimé. Gracias. Bueno, que tengan lindo día y gracias. Estamos en contacto. Preguntas y sugerencias pueden hacerlo en el chat. Gracias. 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 Muchas gracias.